Bienvenidos a la clase del día de hoy de geometría. El tema a tratar, los polígonos. Veamos. ¿Qué son los polígonos? Los polígonos son superficies planas limitadas por una línea poligonal cerrada. Partes de un polígono. Entonces, en este caso, tenemos el lado, que es cada uno de sus segmentos que forman el polígono. Vértice, el punto de unión de dos lados consecutivos. Diagonal, segmento que une dos vértices no contiguos. Y por último tenemos el ángulo, porción del espacio comprendido entre los lados y un vértice común. A continuación, observaremos la clasificación de los polígonos. Entonces, los polígonos se clasifican en los triángulos. Son polígonos de 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. ¿Listo? Tenemos los cuadriláteros. Se dice que un cuadrilátero son polígonos formados por 4 lados y 4 ángulos. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos ahí 4 ejemplos. El rectángulo, el rombo, el paralelogramo. Siguiente están los pentágonos. Son aquellos que están formados de 5 lados. Siguiente, hexágonos, aquellos que están formados de 6 lados. ¿Listo? El heptágono, formados por 7 lados. Octógonos, son aquellos que están formados por 8 lados. Bueno, y así sucesivamente, de 9, de 10, de 9 nonágonos, de 10 decágonos. Tenemos la clasificación de los polígonos según la longitud de los lados y la amplitud de sus ángulos. Entonces, en cuanto al triángulo, tenemos el triángulo equilátero. Está el cuadrado, está el pentágono regular, está el hexágono regular. Bueno, entonces a continuación tendremos en cuenta las características ya de los triángulos. Entonces, ¿qué es un triángulo? Entonces los triángulos son polígonos formados por 3 lados, 3 ángulos. Los podemos clasificar teniendo en cuenta la longitud de sus lados y la amplitud de sus ángulos. Los triángulos según la longitud de sus lados. Entonces, según la longitud de sus lados, tenemos el equilátero, que es aquel que tiene los lados iguales. Bueno, el isósceles, aquel que tiene 2 lados iguales. Y el escaleno es aquel que tiene todos sus 3 lados desiguales. Ahora veremos según la amplitud de sus ángulos. Entonces, tenemos el acutángulo, que
es aquel que tiene los tres ángulos agudos, es decir, aquel que mide menos de 90 grados. Sus ángulos son menor a 90 grados. El triángulo rectángulo, aquel que tiene un ángulo recto, es decir, mide 90 grados. El obtusángulo, el que tiene un ángulo obtuso, mide más de 90 grados. Ahora llegamos a los cuadriláteros. Entonces, ¿qué son los cuadriláteros? Los cuadriláteros son aquellos que tienen cuatro lados, ¿cierto? Cuatro lados y cuatro ángulos. Los podemos clasificar teniendo en cuenta la longitud de sus lados y la amplitud de sus ángulos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de estos polígonos. Tenemos los paralelogramos. Entonces, en este grupo tenemos el rectángulo, que se dice que tiene los lados iguales 2 a 2 y 4 ángulos iguales. ¿Listo? El cuadrado, el que tiene 4 lados y 4 ángulos iguales. Bueno, rombo, 4 lados iguales y ángulos iguales 2 a 2. Y por último, el romboide, el que tiene lados iguales 2 a 2 y ángulos iguales 2 a 2. Tenemos otro grupo dentro de la clasificación de estos cuadriláteros, que son los cuadriláteros no paralelogramos. Y en este tenemos dos clases. Entonces, están los trapecios, que tienen dos lados paralelos. ¿Listo? Los trapecios. Y los trapezoides dicen que ningún lado es paralelo en este caso. Entonces no tiene ningún lado paralelo. Bueno, listo chicos. Con este grupo de polígonos termino ya el tema en cuanto a los polígonos. Espero haya sido clara e igualmente en la próxima clase aclararemos dudas e inquietudes frente al tema. Muchísimas gracias. Llegó la hora de trabajo. Entonces, los invito a que nos remitamos al módulo institucional, vayamos al módulo y trabajemos las preguntas, el tallercito que hay allí debe ser devuelto por este mismo medio en la fecha indicada. Igual en la próxima clase trabajaremos y trataremos de despejar dudas. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.